buenos días, trader. Feliz semana para todos. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del micro futuro de Nasdaq y del S&P 500. Hoy es noviembre 28, son las 8:03 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero revisamos el calendario de Forex Factory. Tenemos solo las 12 del día. En este caso Bullard por parte del FMC, dando algunas declaraciones allí. Por otra parte, la volatilidad implícita para Nasdaq la tenemos en 26.79, ligeramente menor a lo que vimos el día miércoles cuando hicimos el último premercado. La volatilidad implícita para el S&P 500 también está muy parecida a la del día miércoles, 23.12. Volumen 215.000 para Nasdaq y 163.000 para el S&P 500, ambos valores por debajo del promedio, ¿ok? Una vez que hemos revisado el contexto, vamos a revisar rápidamente desde lo que vimos el día miércoles y hacer un paneo rápido por lo que pasó el resto de la semana, que tomemos en cuenta que era feriado acá en Estados Unidos. Comenzamos con el micro de Nasdaq. Al momento del premercado del día miércoles teníamos acá una zona importante, que era una zona donde podía el precio retroceder y buscar apoyarse, ¿ok?, en el precio de cierre para ese momento, tomando en cuenta que estábamos en el momento del análisis por encima de la máxima de la sesión. El escenario número 1 partía sobre los 11.755.25, que nos podía estar llevando rápidamente a los 11.800 y una extensión que nos podía estar dejando sobre los 11.860. Inclusive les había dejado precio acá de los 11.892 y exactamente eso fue en ese momento el punto máximo de la sesión, ¿ok? La medición se llevó en ese momento a cabo. Fíjense que de todas maneras, sin embargo, todos esos movimientos fueron bastante dinámicos y con bastante volatilidad sobre una zona, ¿ok?, que aún tenemos vigente, que fue toda esta zona de resistencia que está generada en los gráficos de mayor temporalidad sobre los 11.755 y los 11.860. Es un rango interesante donde el precio está buscando romper esta zona con fuerza y mantenerse encima. Y fíjense que la confluencia del precio o la mayor dinámica ocurre cuando pasa por los 11.800, que es exactamente el medio de ese espacio, ¿ok? En ese contexto del día miércoles, el precio había un escenario 2, el cual no se completa, no se acerca a este momento. Fíjense que siempre les dejé aquí un círculo y el precio siempre se mantuvo por encima del precio de cierre, manteniéndonos positivo a la sesión. Una vez que el precio, bueno, ya llega el momento del cierre, el premercado del día jueves, en este caso, que era aquí Thanksgiving, fue, fíjense que un poco errático. La sesión no tuvo volumen, no había actividad. Posteriormente, la sesión del viernes tuvo una corrección importante. Ya había noticias geopolíticas y fundamentales en la parte de China y todas estas cosas que no vienen al caso ahorita, pero empieza un sell-off importante correctivo cuando sobrepasa los 11.860, no logra mantenerse allí. Fíjense que vuelve otra vez a buscar quizás un soporte, buscar una consolidación acá en los 11.800 y falla, ¿ok?, dejándonos la sesión muy cercanos, por debajo de los 11.800, pero por debajo de él. Importante ver que entonces la apertura de la sesión de hoy, ¿ok?, que ocurre en la tarde de ayer, las 6 de la tarde, hora del este en este caso, abre con un gap a la baja importante, ¿ok?, traspasando inclusive lo que era la mínima de la sesión y el precio de 11.755, ¿ok? Importante ver que había una zona que les había marcado ese día, que era esta. Fíjense que sigue estando acá donde va a ser el cambio de dirección el precio, donde al momento de buscar el soporte acá en los 11.725, que era esta zona que tenía acá Europa y Asia, perdón, por el tiempo, viene y no consigue el soporte y continúa el fallo al no dominar los 11.725, que era el escenario que tenemos el día miércoles. Entonces fíjense que al fallo de este nivel, el precio corre rápidamente a buscar este nivel de 11.688 y posteriormente nos completa la extensión buscando el soporte en el siguiente nivel, que eran los 11.658. Desde este momento el precio empieza a rebotar buscando ahora el dominio de este nivel de precio, que lo tiene como resistencia. Sin embargo,
los intentos que ha tenido de rebote, bueno, todavía nos mantienen por debajo de él. Importante ver también, antes de continuar con lo de hoy, ver que esta zona que teníamos acá, toda esta zona, les había comentado que era una zona importante para también consolidar zonas de soporte. Y fíjense que en este momento ya volvió otra vez el precio a tocar y a rebotar. El contexto de hoy está un poco complicado en función a dónde está el precio en este momento para definir una dirección clara. Sin embargo, lo que nos muestra está por debajo de la sesión del viernes, en este caso que está en 11.76625. La máxima quedó en 11.92375. Ok, estamos bien por debajo de la mínima. Ok, con este gap a la baja tenemos una oportunidad. El precio deja aquí un vacío de liquidez importante donde nos da una posibilidad de rebote. Sin embargo, no es lo que la dinámica o la medición está arrojando en este momento. El escenario 1 parte con un fallo a esta zona de los 11.725, ¿ok? Posiblemente podemos tener un rebote dejando un máximo menor a este anterior y acá consiguiendo un fallo que nos retroceda a los 11.658 y una extensión que nos puede estar llevando al siguiente nivel, que son los 11.630, ¿ok? Ligeramente neutralizando este mínimo y quizás consiguiendo acá un importante rebote. Por otra parte, el escenario número 2 estaría contemplado con el movimiento de toma de los 11.725, consolida aquí arriba y entonces el precio emprende un movimiento defensivo a cerrar esta vacío de liquidez que está acá, aproximadamente el extremo superior de esta zona o este mínimo que dejo acá, donde se genera el mínimo de la sesión del viernes, está en los 11.774, ¿ok? Este es un punto interesante de salida de este objetivo, tomando en cuenta que también tenemos acá la mínima muy cercana. Entonces quizás si este no es la resistencia va a ser entonces aquí arriba. Si el precio continúa por alguna razón y al mediodía Bullard genera noticias que generen movimientos del precio en rebote defensivo, podemos tener entonces un objetivo de precio, una extensión, perdón, hasta los 11.800 puntos en función a esta estructura. ¿Ok? Esto es lo que le traigo para Nasdaq. Interesante ver, antes de pasar al SP, que seguimos teniendo acá toda esta zona de resistencia que sigue estando vigente. ¿Ok? Fíjense que otra cosa aquí, el precio cuando hizo este movimiento por encima de los 11.860, que es este extremo, simplemente lo que hizo fue acercarse a estas zonas que teníamos por acá arriba y volvió a conseguir la resistencia. Recuerden que este fue un rally importante que generó el Nasdaq, donde consiguió dejar en este caso un máximo por acá en los 12.080, pero falla de nuevo con mucha fuerza y nos deja entonces en este caso el dominio todavía de esta zona con mucha contundencia. Todos estos acercamientos han fallado y no ha logrado mantenerse con contundencia por encima de los 11.860. Por otra parte, entonces pasamos para el micro del SP500. Rápidamente también vamos a chequear qué dejamos el miércoles y cómo funcionó esto, cómo es esa medición que hicimos en función a esta dinámica. Aquí fuimos un poco más precisos, teníamos el precio al momento del análisis por acá en esta zona de resistencia de los 40.16. Importante ver que ya había tenido una batalla fuerte, estaba por encima de la máxima en ese momento, luchando por mantenerse encima de ella. Sin embargo, les comenté ese día que podíamos tener un retroceso fuerte hasta los 40.06, 4006, y este exactamente iba a ser el precio donde íbamos a generar los escenarios. Todo lo que pasara encima de este precio nos iba a dar un movimiento rápido hasta los 4.028 aproximadamente y una extensión del movimiento que nos podía estar dejando el precio acá en los 4.040. Fíjense que exactamente hasta aquí llegó el precio, 4.040. Interesante ver que esto aquí es la EMA de 200 del gráfico diario y estos rebotes por encima de la EMA fueron totalmente negados y posteriormente en la sesión del jueves y viernes, bueno, que ya sabemos que no hubo alto volumen ni las sesiones fueron cortas. Vemos entonces ayer también un gap a la baja en la apertura. Interesante ver, vamos a entrar ya aquí en el contexto. Interesante ver que este gap, ¿ok?, nos posiciona por debajo de la mínima rápidamente y vuelve a conseguir los 40.16 como una zona importante
de resistencia. Estos acercamientos acá trataron de defender esta zona todavía el comprador de los 40.06. Sin embargo, el precio falla un poco más profundamente y los rebotes que se generan desde aquí abajo fueron totalmente negados en los 40.16. En este momento nos acerca un poco más a lo que ya sería un escenario 2 planteado para el día miércoles, y tenemos de nuevo entonces los 4.006 como, en este caso hasta este segundo, resistencia. ¿Okay? Partiendo de este contexto, tenemos entonces un escenario 1 con el fallo a los 4.006 y que nos genera un movimiento correctivo más profundo hasta los 3.990, ¿okay? Y una extensión que nos puede estar llevando a los 3.980. Si el precio acá, precisamente, volvemos a tener este precio como referencia también seremos un poco más específicos y exactos en este punto. Si el precio logra dominar a los 4.006, entonces tendremos un rebote defensivo a los 4.016. Sin embargo, podemos estar dejando acá un máximo menor al anterior y aquí conseguir de nuevo retrocesos y fallos. Entonces hay que estar atentos a esta zona. Puede ser el que tenga menos trayectoria, pero sin embargo no sabemos nunca lo que hace el precio. Si el precio va a buscar este nivel, y consigue fuerza por alguna razón, podemos entonces tener un movimiento de extensión que nos lleve a cerrar el gap cercano a la mínima de la sesión, que está en 40.2475, y estos acercamientos estarían también muy cercanos, valga la redundancia, a los 40.30, que es una zona importante de resistencia, y también a los 40.31, que es exactamente la EMA de 200 del gráfico diario. ¿Okay? Importante ver que la máxima quedó en 40.4625, la otra cancha de juego es esta, pero el precio está muy por debajo de ella. ¿Okay? Entonces, si cerramos un poco el contexto, también vemos que estos acercamientos acá de la sesión del jueves, el jueves, que fue este premercado que dejó este máximo, intentó buscar esta zona donde los 4.051 en un rango un poco más amplio está teniendo también bastante fuerza, que fue este fallo que hizo acá. ¿Okay? Entonces cerramos el gráfico un poco y entramos en el contexto de lo que podemos esperar para hoy. Ven entonces que en esta corrección fue aproximadamente el 50% desde este impulso, ¿okay? Dejando todavía aquí un máximo menor al anterior. Sin embargo, este nos puede estar dejando retrocesos acá que mantenga a una línea tendencial de esta forma y buscando un rebote importante. Aquí lo importante a tomar en cuenta es que las noticias geopolíticas están alterando evidentemente toda la dinámica y evidentemente creando miedo en el mercado. Es todo por hoy, muchachos. Que tengamos una excelente sesión. Tomemos nuestras mejores decisiones, respetemos nuestro plan de trading y sobre todo que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana.